Bienvenidos a un nuevo viaje literario en nuestro canal de audiolibros. Si disfrutas de las obras clásicas y quieres seguir explorando historias fascinantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros contenidos. Hoy les traemos una obra única de Pedro Calderón de la Barca, Amar después de la muerte o El Tuzani de las Alpujarras. Una obra que, aunque menos conocida que sus grandes títulos, refleja la maestría de Calderón para explorar temas eternos como el amor, la honra, la lealtad y el destino. A través de estos 15 capítulos, los invito a acompañarnos en esta historia llena de pasión y drama, donde se mezclan elementos de comedia, tragedia y reflexión profunda sobre la vida y la muerte. A lo largo de los capítulos, seguiremos las peripecias de sus personajes y su lucha por alcanzar el honor y la verdad en un contexto lleno de tensión y emoción. Espero que disfruten de esta obra tanto como nosotros disfrutamos traerla a ustedes. Ahora, sin más preámbulos, iniciemos con el primer capítulo. Capítulo 1. La tragedia del amor y la honra. La trama de Amar después de la muerte comienza en un escenario marcado por el conflicto interno de su protagonista, el Tuzani. Es un hombre joven y lleno de honor, pero su corazón está dividido. Su amor por la mujer que le ha robado el alma lo enfrenta a una serie de pruebas, que pondrán a prueba no solo su valentía, sino también su lealtad hacia su pueblo y su familia. El viento soplaba entre las colinas de las Alpujarras, y el murmullo de los árboles parecía hablar en secreto con la tierra, como si presintiera la tragedia que se avecinaba. En el pequeño pueblo enclavado en las montañas, el sol se desvanecía lentamente, tiñendo el cielo de colores dorados y anaranjados, como si el mismo día lamentara lo que estaba por suceder. Allí, en medio de esa calma aparente, caminaba el Tuzani. Alto y decidido, con la mirada fija en el horizonte, pero con un alma turbada por la duda y la pena. A lo lejos, las murmuraciones de su gente llegaban a sus oídos, pero él no les prestaba atención. Su mente estaba lejos, atrapada en los recuerdos de un amor que no podía ser. La joven Alvarina, hija del noble capitán de la aldea, había cautivado su corazón desde el primer encuentro. Su belleza era tan pura como el agua de las fuentes de las montañas, y su bondad, tan profunda como la misma tierra que lo sustentaba. Pero en su amor había un obstáculo insuperable, el deber de un hombre como él, cuya vida debía estar dedicada a la honra, y no a los caprichos del amor. El Tuzani había sido criado para ser un protector, un líder, y no podía permitirse mostrar debilidad. El honor de su familia y la lealtad hacia su pueblo pesaban sobre sus hombros con el peso de una espada, y sin embargo, la visión de Alvarina lo llamaba, su dulzura y su risa eran lo único que llenaban su corazón. Era un amor imposible, y sin embargo, ahí estaba, latiendo dentro de él con fuerza, desbordándose como el río en tiempo de lluvias. El Tuzani se detenía en su camino y miraba al cielo, buscando alguna señal que le indicara si era correcto lo que sentía. Pero el silencio del atardecer le respondía con indiferencia. No había señales en el viento ni en las estrellas. ¿Cómo puede el amor ser tan fuerte y, sin embargo, tan inalcanzable?, se preguntaba el Tuzani mientras su mente viajaba a la figura de Alvarina. Recordaba su primer encuentro, cuando ella, con su delicada risa, había trastornado la serenidad de su vida. Recuerdos de sus palabras dulces, de los breves instantes que compartieron en secreto, de los gestos sutiles que demostraban lo que sus corazones callaban, un amor naciente, prohibido, condenado a la soledad. Pero el destino, como siempre, parecía tener otros planes. El Tuzani sabía que no podía seguir persiguiendo una ilusión. Su honor le exigía tomar decisiones que lo apartaran de esos sentimientos peligrosos, que lo desviaran de los caminos que el corazón le dictaba. La honra, la lealtad hacia su pueblo, le decían que debía rechazar a Alvarina, que debía renunciar a lo que más deseaba, por el bien común. En ese momento, el eco de los tambores de guerra comenzó a sonar a lo lejos, un recordatorio de que la vida en las Alpujarras no era tranquila, y que el deber de proteger a los suyos siempre prevalecería sobre el deseo personal. Con el sonido de esos tambores resonando en su pecho, el Tuzani dio un paso hacia adelante, decidido a aceptar su destino. La batalla por su corazón había comenzado, y no sería fácil. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una duda persistía. ¿Era posible que el amor verdadero pudiera ser más fuerte que el destino? ¿Podría su corazón desafiar el orden que la vida le imponía? Capítulo 2. La aparición de la amada. La tarde caía lentamente sobre las tierras de las Alpujarras. La montaña, siempre testigo de las luchas y pasiones de los hombres,
se mantenía firme, en silencio. El viento arrastraba las hojas caídas de los árboles, mientras el sol se sumergía en el horizonte, dejando atrás un cielo teñido de sombras moradas y rosadas. Un paisaje tan hermoso como temible, donde la naturaleza parecía reprimir un susurro, como si fuera la calma antes de la tormenta. El Tuzani caminaba por los senderos polvorientos del pueblo, sintiendo en cada paso la pesada carga de su deber. No era solo el peso de las responsabilidades lo que lo atormentaba, era el constante tira y afloja de su alma, desgarrada entre la lealtad a su pueblo y el amor que lo devoraba desde dentro. El amor por Alvarina. Esa joven, cuyo nombre resonaba en su mente constantemente, era su tormento y su salvación al mismo tiempo. La figura de Alvarina, tan inalcanzable como la luna misma, se le presentaba ahora en su mente con una claridad nítida. Sus ojos, como dos estrellas brillando con una luz suave, su risa, un susurro que parecía traer la calma a su agitada existencia. ¿Cómo podría él renunciar a todo eso? ¿Cómo podría apartarse de lo que más deseaba en su vida? En sus pensamientos, se perdió tanto que no se dio cuenta de que había llegado a la plaza del pueblo, donde las gentes conversaban y las luces de las antorchas comenzaban a iluminar los rostros de los aldeanos. Un bullicio tranquilo, habitual en aquellos atardeceres. Pero en el aire flotaba una tensión, algo que no podía describir, que no se podía tocar ni ver, pero que se sentía en lo profundo del corazón. Fue entonces cuando la vio. Alvarina apareció en el umbral de la casa de su padre, la figura de la joven destacando en medio de la multitud. Su presencia parecía absorber la luz que la rodeaba, transformándola en algo casi etéreo. Su piel, delicada como la porcelana, resplandecía bajo la luz de las antorchas. Sus cabellos, largos y oscuros como la noche, caían en ondas suaves sobre su espalda, moviéndose al ritmo de la brisa que acariciaba el lugar. La imagen de ella, en su elegancia natural, cortó el aire como un filo afilado. El Tuzani no pudo evitar detenerse en seco. Su corazón dio un vuelco, y por un momento, el mundo entero pareció detenerse. Todo a su alrededor se desvaneció, no había sonido, no había movimiento, solo la imagen de Alvarina, que parecía flotar como un sueño. Alvarina, ajena a los ojos que la observaban, caminaba con una gracia inconfundible. Sus pasos eran suaves, pero decididos, como si estuviera destinada a caminar por ese mismo sendero, por esa misma plaza, en ese preciso momento. Su mirada estaba fija en el horizonte, y sus labios, ligeramente curvados en una sonrisa apenas perceptible, dejaban entrever que algo más que la belleza física residía en ella. El Tuzani, al ver su rostro, sintió una mezcla de emociones que lo dejaron en un estado de quietud. ¿Cómo podía ella ser tan perfecta? ¿Cómo podía alguien tan puro y lleno de luz estar tan cerca, pero tan fuera de su alcance? Pero, aunque la visión de Alvarina le arrancaba el alma, el Tuzani sabía que no podía acercarse. El deber lo mantenía alejado. La voz de su madre resonó en su memoria. Recuerda que un hombre de honor no se deja arrastrar por los vicios del corazón, hijo mío. El amor es para aquellos que no tienen un destino, pero tú eres más que un hombre cualquiera. No olvides nunca lo que eres. Con esas palabras retumbando en su cabeza, el Tuzani dio un paso atrás, ocultándose entre las sombras de una columna cercana, observando a la joven en silencio, como una figura espectral. Deseaba estar cerca de ella, oír su voz, o simplemente respirar el mismo aire que ella, pero algo en su interior lo mantenía alejado. Sin embargo, el destino, tan implacable como siempre, decidió intervenir. Mientras el Tuzani intentaba desaparecer en la oscuridad de la plaza, la mirada de Alvarina, como un rayo de luz, se posó directamente sobre él. El corazón del joven dio otro salto violento al ver que sus ojos, llenos de misterio y dulzura, se fijaban en su figura oculta. Ella, con una sonrisa juguetona, comenzó a caminar hacia él. Cada paso que daba parecía estar sincronizado con el latido acelerado de su corazón. El Tuzani, paralizado por el temor y la fascinación, apenas podía mover un músculo. La joven se acercó, su presencia envolviendo cada rincón de la plaza. Tuzani. Su voz, suave como el susurro del viento, llegó a sus oídos. Era un simple saludo, pero en ese instante, para el joven, sonó como el más dulce de los cantos. El Tuzani, sin poder evitarlo, dio un paso adelante, y sus ojos se encontraron con los de Alvarina. Señorita Alvarina. La voz del Tuzani era grave, casi inaudible, como si le costara pronunciar aquellas palabras,
como si cada sílaba estuviera impregnada de la duda más profunda. ¿Cómo es que me busca, después de todo? Alvarina, con una mirada fija y una sonrisa sutil, respondió: no te busco, Tuzani. Te he encontrado, simplemente. Y me pregunto, ¿por qué siempre huyes de mí? ¿Tienes miedo de lo que pueda sentir? Las palabras de Alvarina fueron como un golpe directo a su pecho. El Tuzani no sabía qué responder. ¿Cómo podía explicar lo que sentía? ¿Cómo podría contarle que su amor por ella era una espada afilada que lo desgarraba por dentro? ¿Cómo podría confesarle que el amor que compartían, aunque no hablado, era tan evidente como el sol en un cielo despejado? Es que, el Tuzani vaciló. El amor no siempre es lo que parece. A veces es un obstáculo, un camino que solo lleva a la oscuridad. Mi lugar está aquí, en las montañas, con mi pueblo. No puedo seguir el sendero del deseo, no cuando mi honor está en juego. Alvarina, al escuchar sus palabras, dejó que un silencio pesado los envolviera. Observó al joven con una intensidad que hizo que el corazón de Tuzani latiera desbocado. Sin embargo, en sus ojos no había reproche, solo una tristeza serena, como si ella ya supiera lo que él no se atrevía a admitir. ¿Y si no fuera un obstáculo, Tuzani?, preguntó con suavidad. ¿Y si el amor no es la oscuridad, sino la luz que ilumina el camino? Estas palabras, tan simples y profundas, marcaron un antes y un después en la vida del Tuzani. En ese momento, mientras Alvarina lo miraba con esa mezcla de inocencia y sabiduría, el joven entendió que su destino ya estaba sellado, que no podía escapar de la verdad que ardía en su pecho. El amor estaba allí, frente a él, inquebrantable, y el deber se desvanecía lentamente, como las sombras de la noche que se deshacen con la llegada del amanecer. Este capítulo marca el encuentro entre el Tuzani y Alvarina, un momento crucial en la obra, donde el amor comienza a desafiar las barreras del deber y el honor. La narración fluye con la tensión de la situación, y la interacción entre los dos personajes refleja la complejidad de sus sentimientos. Capítulo 3. El dilema del Tuzani. La calma de la noche envolvía el pueblo como una capa espesa, implacable, mientras el Tuzani, aún atrapado en las emociones del encuentro con Alvarina, caminaba en dirección a su hogar. Su mente, como un río turbulento, se veía arrastrada por los recuerdos y las palabras de la joven que ahora recorrían su pensamiento, como ecos de un futuro que se sentía lejano, casi irreal. El aire fresco de la montaña golpeaba su rostro, intentando calmar la tormenta que se desataba en su interior. Su corazón latía con fuerza, un latido frenético que parecía seguir el ritmo de las dudas que le asaltaban. El encuentro con Alvarina había sido breve, pero su impacto había sido profundo. Ella había hablado con una seguridad y un cariño que lo habían dejado desarmado. Algo en su mirada, en su voz, había desbordado el muro que el Tuzani había construido durante tantos años. Ese muro, erigido con el firme propósito de proteger su honor y su lealtad, ahora se agrietaba a cada paso que daba, cada pensamiento que formulaba. ¿Y si el amor no fuera un obstáculo? La pregunta de Alvarina resonaba en su mente como una melodía que no podía sacarse de la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si su amor no fuera algo prohibido, algo que debía ser reprimido? En su pecho, una contradicción creciente se le presentaba con una fuerza arrolladora. ¿Cómo podía él, un hombre de honor, rendirse ante los impulsos de su corazón? El amor por ella era claro, intenso, pero también lo era el deber hacia su pueblo, hacia su familia, hacia su historia. Era imposible negar lo que sentía, y, sin embargo, el Tuzani no podía imaginar un futuro donde sus sentimientos pudieran ser aceptados sin poner en riesgo todo lo que representaba. Él no era un hombre cualquiera, era un líder, un guerrero destinado a seguir el camino de la honra, un camino que no permitía desviaciones. Cada paso que daba, cada pensamiento que tenía sobre Alvarina, parecía una traición a la vida que se esperaba de él. La balanza entre el amor y el deber se equilibraba con gran dificultad, y el Tuzani sentía que estaba a punto de caer en un abismo sin fondo. Su mente se proyectaba hacia un futuro lleno de incertidumbres. ¿Qué sucedería si se entregaba al amor? ¿Qué pasaría si, por un solo instante, olvidaba el deber y se dejaba guiar por los sentimientos que brotaban con cada mirada de Alvarina? El miedo a las consecuencias lo atenazaba, y con él, la imagen de su padre, un hombre firme, respetado y temido, que siempre le había enseñado que la honra era lo único que valía. ¿Cómo podría su padre mirarlo si llegara a descubrir que había dejado que el amor lo debilitara?
¿Cómo podría él mirar a su pueblo y decirles que había cedido ante el deseo? Pero en el corazón del Tuzani, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a prender. ¿Qué haría Alvarina si él no se acercaba? ¿Ella también sufriría en silencio? O quizás su amor por ella, aunque sincero, no sería correspondido de la misma manera. ¿Y si ella lo amaba, sería tan fatal el riesgo de seguir ese camino juntos? Cada pregunta le llevaba a más preguntas, y el ciclo parecía no tener fin. Se detuvo frente a la puerta de su casa, sintiendo la fría piedra bajo sus pies. Miró hacia el interior, donde la luz tenue de la vela que su madre había dejado encendida le indicaba que no estaba solo. Sin embargo, en ese momento, el Tuzani no deseaba compañía. Su mente, tan llena de conflicto, necesitaba silencio, soledad para encontrar alguna respuesta. Sin decir palabra alguna, empujó la puerta con fuerza, entró en la casa y la cerró detrás de sí. Dentro, la quietud del hogar familiar era un contraste absoluto con el torbellino que giraba en su mente. Su madre, que se encontraba sentada junto al fuego, lo miró sin sorpresa. Ella ya sabía, de alguna forma, que algo inquietaba a su hijo, algo que lo hacía perder el brillo que solía tener en la mirada. Pero no le preguntó nada. Sabía que la paciencia era la única forma de que el Tuzani se abriera a ella. «Madre», el Tuzani habló en un susurro, como si las palabras le costaran salir. Hoy la vi. Alvarina. Y siento que no puedo seguir negando lo que siento por ella. La madre del Tuzani lo observó en silencio, con una expresión serena, casi imperturbable. Había visto el amor florecer en su hijo antes, pero esta vez, algo en su tono le indicaba que esta pasión era diferente. Era peligrosa. ¿Sabes lo que piensas de ella, madre? Y no puedo dejar que me arrodille ante lo que me pide el corazón, no cuando el deber me exige otra cosa. El honor de nuestra familia, mi lugar entre los nuestros, todo está en juego. La madre lo miró fijamente, sus ojos profundos como los abismos de la montaña. Después, sus labios se curvaron en una leve sonrisa triste. El honor, hijo mío, no siempre significa lo que creemos. El honor no es una cadena que te aprisiona, ni un peso que debes cargar. El honor verdadero es el que te dicta el corazón, el que te lleva a ser honesto contigo mismo, no con lo que otros esperan de ti. El Tuzani frunció el ceño, sorprendido por las palabras de su madre. ¿Cómo podía ella decirle eso, cuando todo lo que había aprendido desde niño era precisamente lo contrario? El honor, para él, había sido siempre un deber externo, algo impuesto por la tradición y la cultura, y no un asunto de elección personal. Madre, no lo entiendo, ¿cómo puedo seguir el camino del corazón, cuando eso pondría en peligro todo lo que he construido? La madre del Tuzani se levantó lentamente, caminando hacia el con pasos silenciosos. Puso su mano sobre el hombro de su hijo, un gesto lleno de ternura y sabiduría. Tú no construyes tu vida para los demás, hijo mío. No eres una piedra que encaja en un muro, ni un engranaje en una máquina. Eres un hombre. Y a veces, el hombre debe decidir si sigue el curso que le dictan, o si crea su propio camino. El amor es como el viento, no puedes controlarlo, pero puedes aprender a navegar con él. El Tuzani, tocado por las palabras de su madre, miró hacia el fuego, pensativo. ¿Era tan fácil como ella decía? ¿Podría él realmente crear su propio camino y seguir el amor sin renunciar a todo lo que había sido hasta ahora? El fuego crepitaba suavemente, pero en su corazón, el Tuzani sentía que una llama mucho más fuerte comenzaba a arder. Tal vez, el futuro no estaba escrito por los demás, sino por las decisiones que tomaba uno mismo. Tal vez el amor no fuera un obstáculo, sino una oportunidad para ser verdaderamente libre. Sin embargo, la duda seguía acechando su mente, y el camino hacia la libertad no era tan claro. A la mañana siguiente, el Tuzani tendría que enfrentarse nuevamente a la dura realidad, a su honor, a su pueblo. Pero algo en su interior había cambiado. Quizá, solo quizá, el amor podría ser la clave para liberar su alma. Este capítulo profundiza en el dilema interno del Tuzani, quien comienza a cuestionar su relación con el honor y con el amor que siente por Alvarina. Las palabras de su madre abren una nueva perspectiva en él, una que podría cambiar el rumbo de su vida. Capítulo 4. El conflicto interno del Tuzani. La madrugada comenzaba a despuntar cuando el Tuzani despertó, con la sensación de que el peso de la noche anterior lo había dejado más cansado que nunca. Su mente seguía nublada, saturada de pensamientos contradictorios.
El amor que sentía por Alvarina lo atormentaba, y la preocupación por el honor de su familia se mantenía intacta, como un muro de piedra que no sabía cómo derribar. Intentó descansar, pero la inquietud lo invadía, y cuando finalmente se levantó de la cama, la claridad del día lo recibió con una frialdad desarmante. Se vistió de manera automática, como si su cuerpo actuara por instinto, sin que su voluntad estuviera verdaderamente involucrada. Sus pasos eran lentos, como si la decisión que debía tomar le pesara demasiado. El sol iluminaba tenuemente las montañas, y el aire fresco de la mañana le calaba los huesos. Sin embargo, nada de eso parecía llegar a su mente. Solo había espacio para una única preocupación: Alvarina. Debía seguir el camino marcado por su familia, su deber, o seguir lo que su corazón le dictaba. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de su madre: el honor verdadero es el que te dicta el corazón. Pero ¿y si, en su caso, la verdad era más compleja? ¿Y si el corazón lo llevaba por un camino de desdicha y deshonor? Mientras recorría el sendero hacia la plaza del pueblo, un sentimiento de opresión lo envolvía. Allí, en el mercado, podía ver a la gente de su comunidad ocupada en sus quehaceres, viviendo sus vidas con una tranquilidad que él envidiaba. Ellos no cargaban con la pesada carga que él llevaba. Nadie más parecía estar atrapado entre el amor y el deber, entre la tradición y el deseo. Aún más, pensó en su padre, ese hombre de rostro severo y mirada implacable. ¿Qué pensaría él si supiera que su hijo estaba dispuesto a desafiar las leyes no escritas que regían su vida? ¿Qué pensaría la comunidad si llegaran a enterarse de que el Tuzani estaba en conflicto con lo que siempre había sido su esencia? La vergüenza lo invadió solo al pensarlo. De pronto, vio a un grupo de hombres que pasaban cerca, conversando animadamente. Entre ellos, uno de los más viejos y respetados del pueblo, don Alberto, detuvo su paso y lo miró fijamente. Sus ojos, llenos de sabiduría, parecían leer la tormenta que se desataba en su interior. Aunque don Alberto no dijo nada, su mirada penetrante fue suficiente para que el Tuzani se sintiera descubierto. ¿Cómo podría él esconder su dilema ante alguien tan perspicaz? La sonrisa de don Alberto, sin embargo, fue cálida, llena de comprensión. Tuzani, hijo, te noto pensativo, dijo con una voz suave, pero firme. ¿Qué te preocupa? Pareces llevar una carga que te pesa mucho. El Tuzani se sorprendió por la facilidad con que don Alberto había captado su estado. De todas maneras, no podía compartir su angustia con nadie, mucho menos con un hombre tan respetado como él. Sin embargo, algo en la mirada de don Alberto lo animó a ser sincero. Es mi corazón, don Alberto. Mi corazón me pide una cosa, pero la razón me dice otra. Y no sé qué hacer. Mi familia, mi honor, todo está en juego. ¿Cómo puedo ser fiel a lo que siento sin perder todo lo que tengo? Don Alberto, al escuchar las palabras del joven, asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado tal pregunta. El corazón es un buen consejero, pero a veces se deja llevar por el deseo. El deber, por otro lado, es un peso que no todos pueden soportar. Es más fácil seguir el camino que nos marcan los demás, pero mucho más difícil es trazar el propio. ¿Sabes lo que eso implica? El Tuzani miró a don Alberto, buscando alguna pista en sus palabras. ¿Lo implica? ¿A qué se refiere? Que quien traza su propio camino, hijo, debe estar preparado para caminar solo. La gente siempre juzgará las decisiones de un hombre, y no todos serán comprensivos. El honor no siempre se mide por lo que uno sacrifica por los demás, sino por lo que es capaz de sacrificar por uno mismo. ¿Estás dispuesto a ser tú mismo, aunque eso te cueste el respeto de los demás? El Tuzani permaneció en silencio, sin saber qué decir. Las palabras de don Alberto le llegaban al corazón, pero el temor de lo que podría perder lo mantenía atado a su indecisión. ¿Sería capaz de seguir sus propios sentimientos si eso significaba romper con todo lo que conocía? La conversación se desvió poco después, pero las palabras de don Alberto seguían retumbando en su mente mientras caminaba por las calles del pueblo. Su corazón estaba hecho añicos entre los dos caminos que se le ofrecían, uno de amor y otro de deber. Ambos parecían incompatibles. Ambos lo llamaban con igual intensidad. Esa tarde, mientras paseaba por las laderas de la montaña, el Tuzani se encontró con Alvarina nuevamente. Ella lo esperaba cerca de un pequeño arroyo, su figura se reflejaba en el agua, tan delicada y llena de vida. Al verla, una oleada de emoción lo invadió.
Era como si su presencia le diera una respuesta a todo lo que había estado preguntándose. Era como si el amor que sentía por ella fuera la única verdad, la única certeza en un mundo de sombras. Alvarina, dijo él con voz firme, aunque su corazón palpitaba desbocado, ¿crees que lo que sentimos puede existir sin destruir lo que somos? Alvarina lo miró fijamente, como si pudiera ver más allá de sus palabras, en lo más profundo de su ser. Su rostro era una mezcla de comprensión y tristeza. Lo que siento por ti, Tuzani, respondió ella suavemente, no es algo que se pueda ignorar. Pero también sé que este amor que compartimos no es sencillo. Hay mucho en juego, mucho que no entendemos. Y aún así, no puedo dejar de desear que exista, a pesar de todo. El Tuzani sintió el peso de sus palabras, pero también la esperanza que sus ojos le transmitían. ¿Sería suficiente esa esperanza para arriesgar todo lo que había sido? Estaba atrapado, entre dos mundos, dos destinos. Uno era lo seguro, lo conocido, lo esperado. El otro era el desconocido, lo arriesgado, lo incierto. Pero ambos lo llamaban con igual fuerza. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, pintando el cielo con tonos naranjas y morados. El Tuzani y Alvarina permanecieron en silencio, observando la puesta de sol, sabiendo que algo importante acababa de suceder entre ellos. ¿Qué pasaría cuando la oscuridad cayera sobre ellos? ¿Se atreverían a caminar juntos en esa oscuridad, a pesar de los riesgos? La duda seguía presente en el corazón del Tuzani, pero algo dentro de él le decía que, por primera vez, debía escuchar su propio deseo. Su corazón ya había tomado una decisión, aunque aún no podía aceptarlo. Este capítulo sigue desarrollando el conflicto interno del Tuzani mientras enfrenta a su amor por Alvarina y su lealtad hacia su familia y su honor. La aparición de Don Alberto introduce una reflexión más profunda sobre lo que significa tomar decisiones por uno mismo y los sacrificios que eso conlleva. Capítulo 5. La decisión del Tuzani. La noche había caído sobre el pueblo, y el aire frío de las montañas parecía invadir cada rincón. El Tuzani, con la mente aún llena de pensamientos turbulentos, caminaba solo por los senderos solitarios que rodeaban su casa. El retumbar de sus pasos se entremezclaba con el susurro del viento que movía las hojas de los árboles. Todo parecía más claro cuando la oscuridad se apoderaba de la tierra. El caos interno que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía encontrarse ahora con un momento de calma. Al final de su camino, en el claro que se encontraba entre dos grandes rocas, el Tuzani encontró lo que buscaba: soledad, reflexión y quizás una respuesta. Allí, bajo el manto estrellado del cielo, pensó en todo lo que había sucedido. Había hablado con don Alberto, había visto a Alvarina, había sentido la presión de su familia y su deber. Pero, a pesar de todo, no podía dejar de escuchar el eco de su corazón, que latía con fuerza por ella. En ese silencio de la noche, recordó las palabras de su madre: el honor de un hombre está en su capacidad de amar con sinceridad, no en las decisiones que le dictan los demás. Recordó las palabras de don Alberto, quien había dicho que el honor no siempre venía de lo que los demás pensaban, sino de lo que uno era capaz de arriesgar por ser fiel a sí mismo. Era el momento de tomar una decisión. Mientras el Tuzani estaba sumido en su reflexión, algo en su pecho comenzó a calentar. Ya no sentía el frío de la duda, sino una llama incandescente que lo impulsaba hacia un único destino: Alvarina. Era el amor lo que lo había transformado, lo que había moldeado su vida de una forma que nada ni nadie podría cambiar. Quizás su familia y el pueblo pudieran malinterpretarlo, pero ya no podía vivir una vida sin ser fiel a lo que sentía. El amor de Alvarina no era solo un deseo pasajero, sino algo profundo, algo que le daba sentido a su existencia. De todos los sacrificios que había considerado, uno sobresalía por encima de los demás: el sacrificio de vivir una vida sin ser uno mismo, sin seguir lo que su corazón dictaba. ¿Era esto lo que estaba dispuesto a arriesgar? Se preguntó mientras sus ojos se levantaban hacia las estrellas. Era la pregunta más difícil, la más dolorosa, pero también la que tenía la respuesta más clara: sí. Estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario, porque la paz interna solo llegaría si actuaba de acuerdo con lo que sentía, aunque eso significara desafiar a todos, incluso a su propio padre. De repente, su mente se detuvo en un pensamiento crucial: ¿cómo reaccionaría su padre? El hombre que lo había educado, que había forjado su destino con una mano firme, ¿cómo aceptaría que su hijo rompiera las normas del honor familiar por amor?
¿Cómo lo miraría cuando decidiera que lo que sentía por Alvarina era más importante que cualquier deber impuesto por la tradición? Pensar en su padre le provocó una mezcla de temor y arrepentimiento. Sin embargo, también comprendió que, para poder ser quien realmente era, debía enfrentarse a esas expectativas. El honor que él quería seguir no debía estar ligado a la obediencia ciega, sino a la valentía de ser fiel a uno mismo. Era la única forma en que podría mirarse al espejo sin vergüenza en el futuro. La decisión ya estaba tomada. No podía seguir esperando más. El amor que sentía por Alvarina no debía ser una sombra en su vida, debía ser la luz que guiara sus pasos. Se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia su casa, pero esta vez su paso era firme, decidido. No solo iba a hablar con su padre, iba a enfrentarse a su propio destino. Al llegar a su hogar, la casa estaba sumida en el silencio de la noche. El fuego en el hogar apenas crepitaba, y la única luz provenía de una lámpara tenue que iluminaba la estancia. Su madre, que siempre había sido una mujer comprensiva, se encontraba sentada cerca de la chimenea, con una mirada pensativa. A su lado, su padre leía en voz baja, como siempre lo hacía antes de dormir. El Tuzani se acercó con paso firme, pero con el corazón acelerado. Su padre levantó la vista del libro y lo observó con una intensidad que hizo que el joven sintiera un peso en el aire. Sabía que este momento había llegado. Era ahora o nunca. Padre, comenzó, su voz temblorosa pero decidida, debo hablar con usted. Su madre miró al Tuzani con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Era evidente que algo importante estaba por suceder. El padre del Tuzani dejó el libro a un lado y levantó una ceja, indicándole que hablara. Ha llegado el momento de que tome una decisión, continuó el Tuzani, mirando fijamente a su padre. Una decisión sobre mi futuro, sobre lo que debo hacer con mi vida. El padre, acostumbrado a ver a su hijo siempre firme y obediente, notó un tono distinto en su voz, una clase de determinación que nunca antes había oído. Era como si su hijo hubiera atravesado un umbral, un cambio irreparable. ¿Qué es lo que debes decidir, hijo?, preguntó el padre, su voz cargada de una autoridad que siempre había tenido en su hogar. El Tuzani respiró hondo antes de responder. Debo seguir lo que mi corazón me dicta. No puedo vivir una vida sin ser fiel a mis sentimientos, a lo que realmente quiero. Mi futuro está ligado a Alvarina, y eso es lo que he decidido. El padre se levantó lentamente, y por un instante, el Tuzani temió que la ira o la desaprobación se desataran. Sin embargo, la reacción fue mucho más contenida de lo que esperaba. El padre lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y entendimiento. ¿Es esto lo que deseas, hijo?, dijo con una voz grave. ¿Es este el camino que has elegido, sabiendo todo lo que arriesgas? El Tuzani asintió, su mirada directa y llena de firmeza. Sí, padre. Estoy dispuesto a arriesgar todo lo que me han enseñado si con ello puedo ser feliz. Su padre se quedó en silencio, procesando las palabras de su hijo. El tiempo parecía detenerse en ese momento. Finalmente, el hombre suspiró y miró al Tuzani con un brillo en los ojos que, aunque fatigado, parecía contener un tipo de sabiduría que solo los años pueden otorgar. Entonces, hijo, eres un hombre ahora, dijo en voz baja. La vida no siempre sigue los caminos que nos son impuestos, pero recuerda que el honor de un hombre está en cómo enfrenta sus decisiones, y no en las decisiones que le dictan los demás. El Tuzani sintió una mezcla de alivio y tristeza. Su padre había entendido, pero también le había dejado claro que su camino no sería fácil. Sin embargo, estaba dispuesto a caminarlo, con la certeza de que su decisión era la única correcta para él. En este capítulo, el Tuzani enfrenta el desafío más grande de su vida, la decisión de seguir su corazón y elegir el amor por Alvarina, aunque eso implique desafiar las expectativas de su familia y el peso de la tradición. La conversación con su padre marca un hito crucial, ya que, aunque con dificultad, el padre del Tuzani finalmente acepta la decisión de su hijo. Capítulo 6. El encuentro con Alvarina. El viento de la mañana acariciaba suavemente las montañas cuando el Tuzani salió de su hogar, más decidido que nunca a enfrentar su destino. Aunque había hablado con su padre, sabía que la confrontación más difícil aún estaba por llegar, la que tenía con su propia alma, la que involucraba a Alvarina. La joven había sido el faro de su vida en los últimos meses, la luz que había despejado las tinieblas de su alma y lo había guiado hacia una nueva visión de sí mismo. Pero, a pesar de su amor,
El Tuzani no podía evitar sentirse vulnerable, expuesto ante el profundo sentimiento que lo consumía. El camino hacia la casa de Alvarina estaba lleno de pequeños recuerdos. Aquellos senderos por los que había caminado tantas veces en su niñez ahora se sentían diferentes, como si todo estuviera a punto de transformarse en algo nuevo, algo irreversible. Cada paso que daba lo acercaba más a un futuro incierto. Alvarina estaba esperando, pero no podía prever cómo respondería a sus palabras, ni cómo su vida cambiaría para siempre a partir de ese momento. Al llegar a la puerta de la casa de Alvarina, se detuvo un momento. Respiró hondo, como si quisiera contener el tumulto de emociones que lo embargaban. Cuando estuvo listo, tocó la puerta con firmeza, pero con una sensación de nerviosismo que no podía disimular. En cuanto la puerta se abrió, el sol de la mañana iluminó el rostro de Alvarina, cuya presencia parecía llenar el aire con una luz cálida y reconfortante. Su mirada era la de siempre, suave, pero cargada de una intensidad que parecía atravesar el alma del Tuzani. «Buenos días, Tuzani», dijo ella con una sonrisa tímida, que no pudo ocultar el brillo de sus ojos. El Tuzani intentó devolverle la sonrisa, pero el peso de lo que tenía que decir se hacía más fuerte con cada palabra que pasaba por su mente. Sabía que este encuentro no sería como los demás. Este no sería un encuentro casual, sino uno que definiría el curso de sus vidas. El joven respiró profundamente antes de hablar. «Alvarina», comenzó, «he venido a hablar contigo sobre algo que ha estado pesando en mi corazón. Hay algo que debo decirte, algo que no puedo seguir ocultando». Alvarina lo observó en silencio, con una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque había conocido al Tuzani durante mucho tiempo, algo en su tono le indicó que esta conversación sería distinta. Era la primera vez que él se mostraba tan serio, tan decidido. Ella también sintió el cambio en el aire, como si todo el entorno estuviera prestando atención a lo que iba a suceder. El Tuzani dio un paso adelante, más cerca de ella, y su voz se tornó más firme mientras sus palabras fluían con la sinceridad de alguien que ya no podía callar más. «Desde que te conocí, mi vida ha cambiado», continuó. «Nunca pensé que pudiera sentir algo tan fuerte por alguien, que pudiera llegar a poner en juego todo lo que me han enseñado, todo lo que he vivido hasta ahora, solo por seguir mi corazón. Pero te he amado en silencio, Alvarina, y ya no puedo vivir con ese amor guardado dentro de mí. Necesito que lo sepas, porque lo que siento por ti es más grande que cualquier deber, que cualquier obligación». Alvarina lo miró en silencio durante un largo momento. Sus ojos reflejaban una emoción que el Tuzani no pudo identificar de inmediato. Era sorpresa. ¿Era felicidad? ¿Era miedo? No podía saberlo con certeza, pero la expresión de Alvarina era la de alguien que estaba procesando cada palabra, cada sentimiento que él acababa de confesar. Finalmente, ella habló, y su voz estaba cargada de una dulzura que solo ella podía transmitir. «Tuzani», dijo suavemente, «yo también te he amado en silencio. He sentido lo mismo por ti desde hace mucho tiempo, pero también he tenido miedo. Miedo de lo que esto significaría para nosotros, para nuestras familias, para nuestro futuro. ¿Sabes qué? Nuestros mundos no siempre coinciden, que las expectativas de quienes nos rodean no son fáciles de desafiar». El Tuzani la miró fijamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Las palabras que Alvarina pronunciaba resonaban en su interior como una melodía que le traía esperanza y alivio. No solo ella compartía su amor, sino que también sentía el peso de las mismas dudas y temores. «Lo sé», respondió él, su voz ahora suave, casi como un susurro. «Pero no puedo seguir viviendo en el miedo. He hablado con mi padre, y aunque no le ha sido fácil entender, he tomado una decisión. No puedo seguir viviendo como si no te conociera, como si no te amara. No quiero esconder lo que siento, ni por ti, ni por mí. Quiero ser feliz con lo que somos, y si eso significa desafiar las expectativas de los demás, entonces lo haré». Alvarina lo observó durante un largo momento, como si estuviera buscando en su rostro la certeza que necesitaba. Finalmente, dio un paso hacia él y, sin decir una palabra más, tomó su mano con suavidad. El gesto fue sencillo, pero en ese toque se encontraba toda la respuesta que el Tuzani había estado esperando. «Entonces, estamos juntos en esto», dijo ella, su voz llena de convicción. «No importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. No puedo prometer que será fácil, pero prometo que, si tú estás a mi lado, todo lo demás será secundario». El Tuzani la miró,
Un rayo de esperanza iluminó su rostro. Al fin, sentía que su vida estaba tomando el rumbo que siempre había soñado, uno donde el amor y la verdad prevalecían por encima de cualquier obstáculo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, una certeza ahora residía en su corazón: no estaba solo en este camino. Juntos, repitió el Tuzani, cerrando los ojos por un momento, disfrutando de la paz que esa palabra le traía. Juntos, Alvarina. Y con ese compromiso, sellaron lo que ya se había convertido en un amor inquebrantable, un amor dispuesto a enfrentar cualquier adversidad. Este capítulo muestra el tan esperado encuentro entre el Tuzani y Alvarina, donde ambos se confiesan mutuamente su amor y sus miedos. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de determinación. La promesa de enfrentar el futuro juntos sella su destino y deja en el aire la pregunta de qué dificultades tendrán que superar para lograr su felicidad. Capítulo 7. La despedida del Tuzani. El sol ya había comenzado su descenso en el horizonte, bañando las montañas de las Alpujarras con una luz dorada que parecía preludiar la llegada de un cambio. El Tuzani, tras su encuentro con Alvarina, se encontraba en su hogar, sumido en pensamientos que lo atormentaban. Aunque había dado el primer paso hacia su amor, el peso de las expectativas familiares y las presiones de su pueblo aún lo acechaban. No sabía si su amor por Alvarina podría sobrevivir a las complicaciones que surgían con su familia y las obligaciones que el destino parecía haberle impuesto. Al día siguiente, el joven había decidido salir a la montaña, a solas, para reflexionar sobre su futuro. El aire fresco y limpio de las Alpujarras le ayudaba a despejar su mente, a encontrar consuelo en la naturaleza que conocía desde niño. Sin embargo, en el fondo, sentía que su vida ya no sería nunca más la misma. Había cruzado un umbral, y ahora todo lo que conocía, todo lo que había sido hasta ese momento, estaba a punto de transformarse. Era una tarde tranquila, y el Tuzani caminaba sin rumbo fijo, perdiéndose en el silencio de las altas cumbres. Sus pensamientos no eran claros, y la pregunta que rondaba su mente era inevitable: ¿cómo podría reconciliar su amor por Alvarina con su responsabilidad hacia su familia y su pueblo? En medio de sus reflexiones, una voz familiar lo sorprendió. Era la voz de su padre, que lo había seguido sin que él se diera cuenta. El Tuzani se giró rápidamente, y vio a su progenitor acercándose, con una expresión seria en el rostro. «Padre», dijo el Tuzani, con una mezcla de sorpresa y algo de incomodidad. No sabía si debía decirle la verdad sobre lo que había ocurrido con Alvarina, o si debía callar para evitar una confrontación. Su padre, un hombre alto y de rostro severo, lo miró fijamente. «Tuzani, he venido a hablar contigo sobre algo importante», dijo en un tono grave. «El pueblo ya ha hablado, y sé que has estado buscando respuestas dentro de ti. Pero ya es hora de que tomes una decisión sobre tu futuro». El joven sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese momento llegaría tarde o temprano, pero no pensaba que fuera a ser tan pronto. No sabía cómo afrontar la conversación, ni cómo expresarle a su padre que su destino ya no se encontraba en las manos de las tradiciones, sino en su propio corazón. «Padre», comenzó, tragándose el miedo que lo invadía, «sé que esperas mucho de mí. Yo también quiero honrar nuestras costumbres y nuestra familia. Pero hay algo que no puedo negar. Mi corazón me ha llevado por un camino diferente. He conocido a alguien, y me he enamorado». El padre del Tuzani frunció el ceño y cruzó los brazos. «¿Alguien? ¿Quién es esa persona? Porque si esperas que te hablen de amor, debes entender que las decisiones de este tipo no se toman a la ligera. El amor no es solo una cuestión de sentimientos, es una cuestión de deber y de compromiso con nuestra familia». El Tuzani sintió un profundo dolor al escuchar esas palabras. Sabía que su padre no comprendía lo que estaba viviendo, y que su visión de la vida era completamente distinta a la suya. Pero, a pesar de todo, no podía rendirse ante la presión de las tradiciones. El amor que sentía por Alvarina no podía ser ignorado. «Es Alvarina», dijo con firmeza, levantando la vista hacia su padre. «Es ella quien ha cambiado mi vida. Y no puedo seguir viviendo en la mentira, ocultando lo que siento. Si debo renunciar a todo por estar con ella, lo haré. Mi felicidad está en ella, padre». El rostro de su padre se endureció aún más, pero su mirada no mostraba enojo, sino una profunda tristeza. «Entonces ya lo has decidido», dijo lentamente. «No puedo forzarte a seguir el camino que esperaba para ti, pero también debo decirte que el precio que pagarás por esta decisión será alto. Los lazos familiares,
el respeto hacia nuestra comunidad, todo eso quedará en segundo plano. Y lo peor de todo, es que no serás el único en sufrir las consecuencias. El Tuzani bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de su padre. A pesar de su amor por Alvarina, sabía que sus acciones tendrían repercusiones más allá de lo que él podía imaginar. La vida que había conocido, la vida que su padre representaba, ya no era más su camino. Lo sé, respondió con voz suave. Lo sé, pero debo ser fiel a mí mismo. No puedo seguir viviendo en la sombra de lo que esperan los demás. El padre del Tuzani suspiró y dio un paso atrás. Tuzani, no puedo detenerte. Pero debes entender que cada elección tiene un precio. Y este camino que has elegido, por muy noble que te parezca, no estará exento de sacrificios. Con esas palabras, el padre dio media vuelta, dejándolo solo con sus pensamientos. El Tuzani se quedó allí, en medio de la montaña, mirando el vasto paisaje que se extendía ante él. Por un momento, se sintió como si el tiempo se hubiera detenido, como si todo estuviera suspendido en el aire. Pero sabía que, al igual que el viento que soplaba suavemente a su alrededor, su destino no podía ser detenido. Mientras se alejaba del lugar, el Tuzani pensaba en Alvarina, en el amor que compartían, y en todo lo que estaba dispuesto a sacrificar para estar a su lado. El sacrificio, sin duda, sería grande, pero el joven no podía imaginar una vida sin ella. Alvarina era su verdad, su camino, y no importaba lo que tuviera que enfrentar, estaba dispuesto a recorrer ese sendero junto a ella. En este capítulo, el Tuzani se enfrenta a la difícil decisión de elegir entre su amor por Alvarina y las expectativas de su familia. La conversación con su padre pone de manifiesto las tensiones entre el deber y el deseo, y marca el comienzo de un camino lleno de sacrificios y desafíos. La despedida de su hogar es inminente, y el Tuzani sabe que, aunque su decisión le traerá sufrimiento, también le permitirá ser fiel a sí mismo y a su amor. Capítulo 8. El conflicto con la tradición. El viento soplaba con fuerza esa tarde, agitando las hojas de los árboles en los alrededores del pueblo. La estación estaba cambiando, y el frescor de la tarde parecía anunciar que un nuevo ciclo comenzaba para el Tuzani. Aunque su decisión de seguir su corazón y estar con Alvarina lo había llevado por un camino incierto, la sombra de las tradiciones que dominaban su vida aún lo perseguía. El peso de lo que había dejado atrás comenzaba a hacer mella en él. Tras la conversación con su padre, el Tuzani había decidido que no daría marcha atrás. Había hecho una elección, y aunque su corazón latía con fuerza, la realidad que lo rodeaba se volvía cada vez más pesada. Se sentía dividido entre el amor que había encontrado y la vida que había conocido desde niño. Sin embargo, sabía que no podía ignorar la mirada de desaprobación de su comunidad. En su pueblo, el respeto por las costumbres y la familia eran sagrados, y romper con ella significaba enfrentarse a un futuro incierto, lleno de rechazo y desaprobación. Era la tarde después de la conversación con su padre, y el Tuzani se encontraba en la plaza del pueblo, entre las estrechas calles empedradas que conocía desde su infancia. Los rostros familiares lo observaban con curiosidad, algunos con simpatía, otros con desconfianza. Sabían que algo estaba ocurriendo, que algo había cambiado en el joven, pero aún no sabían qué. Alvarina, por su parte, también había sentido el peso de la situación. Aunque había aceptado la decisión del Tuzani, sabía que los ojos de la comunidad no serían tan comprensivos como los de él. Alvarina no era ajena a las reglas que regían su vida, y aunque su amor por el joven la impulsaba a seguir adelante, también sentía el temor que venía con la ruptura de las normas establecidas. Esa tarde, el Tuzani se encontró con ella en la plaza. Sus ojos se cruzaron, pero ambos sabían que la conversación que tendrían no sería fácil. Había tantas emociones a flor de piel, tantos sentimientos no expresados que se acumulaban entre ellos. ¿Cómo te sientes?, preguntó el Tuzani, sin saber qué más decir. La incertidumbre y la ansiedad lo habían dejado sin palabras. Alvarina lo miró fijamente. No sé qué pensar, Tuzani. El amor que compartimos es algo hermoso, pero nuestra gente no lo verá de la misma manera. Ellos esperan algo diferente de nosotros, y si decidimos seguir adelante con esto, debemos ser fuertes. Pero no sé si estoy lista para enfrentar la desaprobación de todos. El Tuzani sintió un nudo en el estómago. Sabía que no solo se trataba de su amor por Alvarina, sino de un desafío a toda una tradición que se había mantenido viva durante generaciones. Las familias de la Alpujarra estaban fuertemente unidas por lazos de sangre y de cultura,
y el simple hecho de desobedecer las normas establecidas significaba una ruptura irreparable. Alvarina, dijo el Tuzani con voz firme, he decidido que no voy a dejar que el miedo nos controle. Este amor es lo más real que he conocido, y no quiero vivir sin él. Podemos encontrar una manera de ser felices, aunque todo el pueblo se oponga. Alvarina lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. El Tuzani hablaba con una convicción inquebrantable, pero ella sabía que las palabras no serían suficientes para cambiar la opinión de la comunidad. No era solo el rechazo lo que los amenazaba, sino el aislamiento que vendría con ello. La vida que conocían, la seguridad que ofrecían las tradiciones, todo eso se desmoronaba ante ellos. Lo sé, dijo finalmente Alvarina, con la voz quebrada. Lo sé, pero las cosas no son tan sencillas. Aquí, en las Alpujarras, no podemos simplemente hacer lo que queramos. Todo lo que somos está vinculado a nuestra gente, a nuestros ancestros, a nuestras costumbres. Y al final, nos juzgarán no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que representamos. El Tuzani guardó silencio por un momento, considerando las palabras de Alvarina. Sabía que tenía razón. El peso de las costumbres era más grande de lo que había imaginado. Y no solo se trataba de ellos dos, se trataba de sus familias, de la comunidad que los había visto crecer y que esperaba algo distinto de ellos. En ese momento, el joven se dio cuenta de que su amor por Alvarina era una rebelión, no solo personal, sino contra toda una estructura social que había perdurado por siglos. Tal vez no podamos cambiarlo todo de inmediato, dijo el Tuzani al fin, pero por lo menos, debemos vivir nuestra verdad. Si nos enfrentamos a todo esto, lo haremos juntos. Alvarina asintió lentamente, pero su rostro estaba lleno de incertidumbre. Sabía que el camino que habían elegido no sería fácil, pero la fuerza del amor que sentían el uno por el otro la mantenía firme. El pueblo, mientras tanto, comenzaba a notar los primeros signos de la rebelión silenciosa que el joven y la joven representaban. Los murmullos empezaron a hacerse más fuertes, las miradas más inquisitivas. El Tuzani ya no era el mismo joven que había crecido entre las costumbres. Y Alvarina, que siempre había sido un alma tranquila y respetuosa, ahora se veía atrapada en un torbellino de sentimientos encontrados. Mientras se alejaban el uno del otro, cada uno con sus propios pensamientos, el Tuzani sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que lo que se venía no sería sencillo, pero en su interior estaba decidido a luchar por lo que amaba, sin importar los obstáculos que tuvieran que enfrentar. En este capítulo, el Tuzani y Alvarina se enfrentan al conflicto interno y social que su amor genera en el pueblo. El rechazo de la comunidad y la ruptura de las costumbres les plantea un reto mucho mayor que solo sus sentimientos. Este capítulo pone en evidencia la tensión entre el amor individual y las expectativas colectivas, y marca el comienzo de una lucha más profunda en la que ambos tendrán que decidir hasta qué punto están dispuestos a desafiar lo que siempre han conocido. Capítulo 9. La resistencia de la comunidad. Los días que siguieron fueron cargados de una tensión palpable. En el pequeño pueblo de las Alpujarras, las costumbres y la tradición eran la piedra angular de la vida diaria, y cualquier cambio o desafío a estas normas era visto con desconfianza. El amor entre el Tuzani y Alvarina, por mucho que fuera sincero y profundo, no solo amenazaba sus propias vidas, sino también el equilibrio de una comunidad que había vivido bajo la sombra de una rígida moralidad durante generaciones. A pesar de la determinación del Tuzani y Alvarina, los murmullos sobre su relación se convirtieron rápidamente en rumores que se propagaron con la velocidad del viento. Cada vez más habitantes del pueblo los miraban con desconfianza, como si ya no fueran parte de su comunidad. No se trataba solo de desobedecer una tradición, sino de romper un pacto silencioso que unía a todos bajo un mismo código de conducta. Aquellos que habían sido amigos cercanos del Tuzani comenzaron a distanciarse, y su familia, que había sido una de las más respetadas, ahora se veía sumida en la vergüenza y la incomodidad. Un día, mientras el Tuzani caminaba por la plaza, uno de sus viejos amigos, Pedro, lo llamó desde la puerta de la taberna. El joven se detuvo, sintiendo el peso de la mirada de los demás sobre él. Pedro lo observó con una mezcla de simpatía y reproche, como si no supiera qué pensar acerca de la situación. ¿Es cierto, Tuzani?, le preguntó Pedro, su voz baja pero cargada de peso. ¿Es cierto que vas a seguir con Alvarina a pesar de todo lo que eso implica? Todos hablan de esto, y no sé qué pensar. Lo que estás haciendo no solo te afecta a ti, sino a todos nosotros. El Tuzani se quedó en silencio por un momento, mirando los ojos de su amigo,
que antes había sido como un hermano. Pedro, aunque preocupado, parecía buscar respuestas en él, esperando alguna justificación para lo que él veía como una elección imprudente. Sí, es cierto, respondió finalmente el Tuzani, su voz firme. Voy a estar con ella, y no voy a arrepentirme. Mi amor por Alvarina es más fuerte que cualquier tradición o expectativa. No puedo vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de mí. Pedro lo miró fijamente, pero no dijo nada de inmediato. La desaprobación era evidente en su rostro, aunque intentaba no mostrarlo con demasiada dureza. Después de unos largos segundos, suspiró y bajó la cabeza. Sabes que no te apoyo en esto, dijo Pedro, con una tristeza en la voz. Pero eres mi amigo, y aunque no entienda lo que estás haciendo, no te daré la espalda. Solo. Ten cuidado. Las cosas están cambiando, y no todo el mundo va a ser tan comprensivo como yo. Con esas palabras, Pedro se alejó, dejando al Tuzani solo en la plaza. El joven sintió el peso de las palabras de su amigo, pero al mismo tiempo, un fuego interno lo empujaba a seguir adelante. Sabía que lo que estaba haciendo no sería fácil, pero no podía rendirse. Alvarina lo necesitaba, y él a ella. Mientras tanto, en el hogar de los Tuzani, la situación también se volvía insostenible. Su madre, que hasta ese momento había apoyado las decisiones de su hijo, comenzó a mostrar signos de preocupación. El aire en la casa era denso, y las conversaciones que antes eran cálidas y llenas de afecto ahora estaban marcadas por una tensión incómoda. Una tarde, mientras la madre del Tuzani preparaba la cena, el joven se acercó a ella con el corazón pesado. Sabía que tenía que hablar con ella, y temía lo que vendría después. Mamá, dijo el Tuzani con suavidad, sé que las cosas no están fáciles. La gente está hablando, y todos en el pueblo están mirando hacia nosotros. Yo, sé que esto no es lo que esperabas de mí, pero tengo que seguir mi corazón. La madre lo miró por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de amor y preocupación. Luego, suspiró profundamente. Tuzani, comenzó ella, te he visto crecer y siempre te he apoyado. Pero esto no es solo una elección personal. Lo que estás haciendo es una afrenta a nuestra familia, a nuestra Communide. Tu padre, aunque no lo diga, está devastado. Y yo también lo estoy. No sé si entenderás el dolor que esto nos causa. No solo nos afecta a nosotros, sino a todo el pueblo. El Tuzani bajó la cabeza, sintiendo que cada palabra de su madre se clavaba en su corazón como una daga afilada. Sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Mamá, lo siento. Pero mi vida ya no puede ser una carga para los demás. Alvarina es la mujer que amo, y no puedo renunciar a ella por nada. Sé que esta decisión nos traerá dolor, pero prefiero arriesgarme a vivir una vida falsa que seguir encerrado en lo que todos esperan. Su madre lo observó por un largo rato, sin decir nada. Finalmente, con un suspiro profundo, le puso la mano en el hombro y dijo, solo espero que sepas lo que estás haciendo. Y que, si alguna vez necesitas regresar, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas. El Tuzani, con el corazón lleno de sentimientos encontrados, salió de la casa y caminó de regreso a la plaza. La noche ya había comenzado a caer, y la quietud del lugar parecía reflejar la tormenta que se desataba en su interior. Las palabras de su madre y las de su amigo Pedro lo seguían, llenándolo de dudas y de preguntas sin respuesta. Pero, a pesar de todo, su decisión estaba tomada, y nada podría hacerle cambiar de rumbo. El conflicto con la comunidad seguía intensificándose. Los rumores ya no eran solo murmullos, sino discusiones abiertas en la plaza, entre los ancianos y los jóvenes, que debatían sobre el derecho del Tuzani y Alvarina de seguir su amor a pesar de la condena social. La resistencia de la comunidad era palpable. Nadie estaba dispuesto a aceptar tan fácilmente lo que consideraban una amenaza para el orden establecido. En este capítulo, el Tuzani enfrenta la resistencia de su comunidad, que no solo desaprueba su relación con Alvarina, sino que también pone en duda la validez de sus decisiones. Los amigos, la familia y los habitantes del pueblo reaccionan ante la ruptura de las costumbres, y el joven comienza a sentirse aislado. A pesar de las dificultades, su amor por Alvarina lo impulsa a seguir adelante, consciente de los sacrificios que deberá hacer. Capítulo 10. El pacto silencioso. La noche se extendía sobre las Alpujarras como un manto espeso y silencioso. Bajo el cielo estrellado,
solo el rumor del viento entre los olivos quebraba la calma. Pero en el corazón del valle, en las almas de sus moradores, una tormenta callada se gestaba. El amor del Tuzani por Alvarina había encendido una chispa, y el eco de esa pasión ya inflamaba conciencias, rompía viejas alianzas y despertaba odios largamente dormidos. En lo alto del cortijo de los Guzmán, Alvarina velaba con la mirada fija en la ventana. Sabía que cada paso hacia el Tuzani era una afrenta al linaje que llevaba, una sombra sobre su apellido cristiano. Sin embargo, el corazón no entiende de escudos ni blasones. Desde que lo vio en la plaza, envuelto en la dignidad de su raza, sintió que su destino estaba atado al suyo, como la luna al ciclo del mar. «Madre», le dijo en voz baja aquella noche, con una determinación que jamás antes había mostrado. «He tomado mi decisión. Si la vida me niega el derecho a amar libremente, habré de tomarlo con mis manos». Doña Elvira, su madre, la miró con una mezcla de dolor y pánico. Sabía que aquel amor era un desafío al orden, una blasfemia para la nobleza cristiana y un escándalo para la comunidad entera. ¿Vas a deshonrar la sangre que corre por tus venas por un hombre que no comparte tu fe ni tu cuna?, preguntó con voz temblorosa. «Voy a honrar el alma que Dios me dio», respondió Alvarina, firme. «Y amar a quien mi alma reconoce». Mientras tanto, en las callejuelas oscuras de la alquería morisca, el Tuzani se reunía en secreto con sus antiguos compañeros de armas. Muchos lo miraban con duda. No comprendían cómo el más valeroso de todos, el que alzara la voz en defensa de la dignidad de su gente, ahora parecía dispuesto a humillarse ante los cristianos por amor a una mujer. Has perdido la razón, hermano? Le dijo Zaitún, uno de sus más fieles aliados. ¿No ves que ese amor es un anzuelo? ¿Qué te atrae a una trampa tejida con sonrisas falsas y promesas huecas? El Tuzani se mantuvo en silencio un instante. Luego, con voz grave, replicó: «Amar no es rendirse. Es luchar. Y yo lucho por ella con la misma fuerza con la que luché por nuestra libertad. No seré esclavo de la costumbre ni del odio. Si este amor ha de ser mi castigo, que lo sea, pero moriré sin negar lo que siento». Sus palabras dejaron a todos enmudecidos. En ellas no había duda, ni debilidad. Había convicción. Había coraje. La llama de su alma ardía más fuerte que cualquier estigma que pudieran ponerle. Esa misma noche, bajo la sombra de la sierra, el destino de ambos amantes tomó un nuevo giro. En una ermita escondida, apartada de los ojos de los hombres, el Tuzani y Alvarina se encontraron una vez más. Allí, en ese santuario de piedra y silencio, sellaron un pacto sin testigos ni firma, solo con la mirada, con el temblor de las manos entrelazadas y el murmullo de un juramento. «Nada ni nadie nos separará», susurró ella. «Ni el acero, ni la cruz, ni la media luna», añadió él. Y con ese pacto sellaron su suerte. Pero la noche, que parecía cubrirlos con su bendición, también escondía espías atentos, oídos prestos al escándalo y lenguas afiladas por el veneno del prejuicio. Entre los matorrales cercanos, una figura encapuchada observaba. Era Fernando, el primo de Alvarina, quien desde hacía tiempo recelaba del comportamiento de ella. Había seguido sus pasos por celos, por control, por el peso de una honra que creía defender. Al verlos juntos, su corazón se llenó de furia. «Con un morisco», murmuró entre dientes. «No lo permitiré. La deshonra no tocará la casa de Guzmán mientras yo respire». Y así, en el mismo instante en que dos almas se unían con la pureza de un amor prohibido, una tercera comenzaba a tramar su perdición. A la mañana siguiente, la noticia había comenzado a correr como un incendio. Los rumores del encuentro en la ermita alimentaron la indignación de los cristianos y la decepción de los moriscos. Ambos bandos, enemistados por generaciones, se unían ahora en el repudio a aquel amor que desafiaba todo. Lo que para el Tuzani y Alvarina era una promesa de libertad, para los demás era una provocación. Un consejo de notables fue convocado en la Plaza Mayor. Hombres de edad y ceño fruncido, vestidos con ropas solemnes, alzaban la voz en nombre de la tradición. Querían castigo, querían censura. Y en medio de esa presión, Fernando Guzmán se ofreció como garante del honor de su casa. Juró que restituiría el nombre de su prima, aunque eso implicara recurrir al acero. El conflicto había pasado del alma al cuerpo, del amor a la violencia.
El pacto silencioso de los amantes ahora se veía amenazado por el ruido de espadas que comenzaban a afilarse y por un pueblo que no estaba dispuesto a tolerar la libertad de dos corazones. Capítulo 11. Sombras sobre la Alpujarra. El aire de la sierra, que antaño era fresco y portador de canciones moriscas, ahora traía consigo el zumbido de la ira. La paz frágil que colgaba sobre las Alpujarras comenzaba a romperse con rumores de duelo, con palabras envenenadas, con miradas encendidas que se cruzaban en las calles como presagios de tragedia. El nombre del Tuzani se repetía en las bocas de cristianos y moriscos con igual escándalo, pero con distinta emoción. Para unos, era traidor a su sangre. Para otros, una amenaza peligrosa que mancillaba la honra de una dama cristiana. Lo que había sido un amor secreto, ahora era una afrenta pública, una llama imposible de apagar. En casa de los Guzmán, la atmósfera era densa. Don Lope, el padre de Alvarina, caminaba de un lado a otro en la sala principal, su espada al cinto, el ceño fruncido y el corazón en llamas. Mi hija. Rugía. Mi hija, prometida a un infiel, a un enemigo, a un morisco. Esto no quedará sin castigo. El honor no se negocia. Junto a él, Fernando, el primo de Alvarina, alimentaba la cólera del padre con susurros cargados de veneno. Yo lo vi, señor. Con mis propios ojos. Juntos en la ermita, como marido y mujer, como si el mundo no los viera. No puede quedar impune. Es preciso limpiarlo con sangre. La madre de Alvarina, doña Elvira, intentó interceder, pero sus palabras caían como gotas de agua sobre una piedra ardiente. Nadie quería escuchar razones. Solo se hablaba de desagravio, de justicia, de duelo. Y en el fondo, de venganza. Mientras tanto, en la alquería, el Tuzani sentía el mundo cerrarse a su alrededor. La suya era una causa imposible. La mujer que amaba estaba rodeada de barrotes invisibles, y cada paso que él daba hacia ella era un paso más cerca del abismo. Zaitún, su fiel compañero, lo enfrentó con dureza. ¿Aún sigues ciego, hermano? Han Gerodo matat. Los Guzman han Gerodo tu muat. Huye ahora, mientras aún puedes. Deja atrás ese amor. No es para ti. Ni para nosotros. Pero el Tuzani no retrocedía. Sabía que lo acechaba la muerte, pero también sabía que huir sería negar todo lo que era. Prefiero morir siendo leal a mi corazón, respondió con firmeza, que vivir negando lo que siento. No le debo obediencia al odio, sino al amor. Alvarina, por su parte, permanecía confinada en su habitación. Su familia no le permitía salir. Las ventanas cerradas eran ahora rejas, y los muros, prisión. Pero su espíritu no estaba vencido. En sus rezos no pedía clemencia, sino fuerza. Señor, oraba en voz baja, si amar es pecado, cúlpame solo a mí, pero no permitas que él sufra por lo que hay de más puro en mi alma. Una noche, en secreto, logró hacerle llegar al Tuzani un mensaje a través de una criada fiel. Unas líneas breves, pero cargadas de ternura y desesperación. Si esta es nuestra última noche bajo el mismo cielo, que sepas que te amo. No te rindas. Si he de morir, moriré siendo tuya. El Tuzani apretó la nota contra su pecho y, por un instante, las lágrimas vencieron a la furia. Pero su resolución no hizo sino fortalecerse. Y entonces, la tragedia dio un paso más. Fernando Guzmán, armado con la ira de su linaje y la ceguera del orgullo, envió un reto al Tuzani. Un duelo. Una cita de acero. No era solo por Alvarina, era por lo que ella representaba. El escándalo, el deshonor, la afrenta que debía ser lavada con sangre. El emisario que trajo el desafío temblaba al entregarlo, pero el Tuzani, al recibir la carta, no mostró miedo ni duda. Acepto, dijo. Pero no lucho por ella como objeto, ni por mi nombre, ni por venganza. Lucho por el derecho de amarla. La cita fue fijada al amanecer, en el claro del olivar viejo, donde la tierra había presenciado guerras, cosechas y antiguas penas. El rumor del duelo se esparció como pólvora. Moriscos y cristianos acudieron en silencio, formando un círculo de expectación. Allí no se hablaba de religión ni de linajes. Solo se esperaba sangre. Cuando el sol comenzó a asomar entre los montes, el Tuzani apareció, erguido, digno, con su espada al cinto y la mirada limpia. Frente a él, Fernando, joven, impetuoso, con la rabia escrita en el rostro. Las espadas se desenvainaron.
El acero habló en lugar de las palabras. El choque de metales retumbó como trueno en medio del valle. Era un duelo no solo entre dos hombres, sino entre dos mundos, entre dos visiones opuestas del amor y del honor. El Tuzani luchaba con nobleza, sin odio. Fernando, en cambio, con furia y desprecio. Cada golpe era una declaración de guerra. Pero el destino, como siempre, tiene su propia voz. En un instante decisivo, Fernando cayó herido. No mortalmente, pero su sangre tiñó la tierra. El Tuzani, en lugar de rematarlo, dio un paso atrás, bajó su espada y dijo: No busco muat. Solo justicia. No por mi raza, ni por mi fe, sino por el derecho a amar. El silencio se hizo pesado. Nadie supo qué decir. Aquella misericordia era más potente que la violencia. Y sin embargo, sabían que las consecuencias apenas comenzaban. Capítulo 12. El precio de la clemencia. El sol que iluminó el duelo entre el Tuzani y Fernando Guzmán ascendía ahora alto sobre las montañas, pero no lograba disolver la sombra que se había cernido sobre ambas comunidades. Aquellos que presenciaron el combate regresaron a sus casas con un torbellino en el pecho. Por un lado, la admiración por el valor y la nobleza del Tuzani. Por otro, la certidumbre de que la sangre vertida, aunque no mortal, no había sellado la paz, sino que había abierto la puerta a una nueva tempestad. Fernando, con el orgullo herido más que el cuerpo, fue llevado de regreso al palacio de los Guzmán. Su herida era leve, pero su humillación ardía como un fuego inextinguible. Ni las atenciones de los criados ni los ruegos de su madre lograban apaciguarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al Tuzani retirando su espada con gesto de grandeza, perdonándole la vida. Para un Guzmán, para un cristiano viejo, aquello era peor que la muerte. No me mató por honor, decía entre dientes, rabioso, sino por burla. Me dejó vivir para recordarme su superioridad. Ese infiel me ha escupido en el rostro. Don Lope, que velaba junto a su hijo, no decía palabra. Pero en su interior, el silencio se convertía en hielo. Aquel morisco, además de haber mancillado a su hija, ahora humillaba a su sangre. La respuesta debía ser proporcional. Y definitiva. Entretanto, en la alquería, el Tuzani se recogía en la soledad de su morada. No celebraba la victoria, ni se vanagloriaba del perdón. Solo pensaba en Alvarina, en su destino, en la furia que él mismo había desencadenado. A pesar de su compasión, sabía que no había calmado las aguas, las había agitado aún más. Zaitún, su amigo y hermano de armas, volvió a enfrentarlo con dureza. Perdonaste al lobo, y ahora la manada entera vendrá tras de ti. No lo entiendes. Has desatado una guerra con un gesto de piedad. La espada no puede resolver lo que nace del alma, respondió el Tuzani, mirando el cielo nocturno. He hecho lo que el corazón me dictó. Y si con eso he de morir, moriré en paz. Pero la tragedia no tardó en concretarse. Una noche cerrada, silenciosa como la muerte, un grupo de hombres encapuchados se deslizó hasta los límites de la alquería. Nadie oyó sus pasos, ni sus voces. Como sombras, cruzaron los olivares hasta la puerta principal. La abrieron sin ruido, con la traición como llave. Entraron. En su habitación, el Tuzani dormía. No temía emboscadas, había vencido con honor, y por eso no imaginaba la vileza. Pero los que llegan con odio no conocen el valor. Zaitún fue el primero en oírlos. Saltó, desenvainó su cimitarra y gritó: ¡Traición! ¡Alarma! El estrépito despertó al Tuzani, que apenas tuvo tiempo de tomar su espada antes de que los atacantes rodearan la casa. Eran muchos. Demasiados. Y no venían a luchar, sino a matar. A degollar en la oscuridad. Los hermanos combatieron con furia, espalda con espalda. El acero chocaba contra el acero, los gritos rasgaban el silencio. Pero era una lucha sin equilibrio. Por cada enemigo que caía, otro ocupaba su lugar. Zaitún fue herido en el costado, y aún así siguió peleando como un león. El Tuzani defendía su vida, pero también su derecho a amar, su dignidad, su alma. Finalmente, al ver que los refuerzos moriscos acudían desde la villa vecina alertados por el alboroto, los atacantes huyeron entre los olivos, dejando tras de sí sangre, fuego y un juramento no cumplido. No habían logrado matar al Tuzani, pero habían sembrado el terror. Al amanecer, los vecinos se congregaron en la alquería, destrozada y humeante.
El Tuzani estaba de pie entre los restos, cubierto de heridas, con los ojos encendidos de furia contenida. Junto a él, Zaitún yacía inconsciente, bañado en sangre, pero aún con vida. Entonces el pueblo habló. Ya no era solo una cuestión de amor o de honor. Era una declaración de guerra. Los moriscos comprendieron que los cristianos no solo querían castigar un amor prohibido, sino borrar su dignidad. Un anciano de barba blanca y mirada clara se dirigió al Tuzani. Hijo, lo has intentado por las vías del alma. Pero esta tierra está ciega. Si no se nos permite vivir con justicia, viviremos con valor. Y si no podemos vivir, moriremos con honra. ¿Qué eliges tú? El Tuzani, con la espada aún en la mano, respondió con voz firme. Elijo vivir por ella. Pero si he de morir, que sea luchando por el derecho a amar, a existir, a ser quien soy. No me arrodillaré ante la tiranía disfrazada de fe. Y el pueblo entero asintió. La batalla final se vislumbraba en el horizonte. Capítulo 13. Voces que claman en la sierra. Los ecos del ataque nocturno se esparcieron como un viento oscuro por toda la comarca. La noticia de que el Tuzani había sobrevivido a una emboscada vil, y que su amigo Zaitún yacía malherido, inflamó los corazones de los moriscos, encendiendo en ellos una llama que ya no era solo personal, sino colectiva. Ya no se trataba del amor de un hombre por una mujer, ni de un agravio de familia a familia. Era la dignidad de un pueblo oprimido la que pedía justicia. En las cuevas y laderas de las Alpujarras, los líderes moriscos comenzaron a reunirse en secreto. Se hablaba de rebelión, de romper el silencio impuesto por el miedo, de hacer que Granada volviera a ser voz, y no eco. El Tuzani, aunque reacio al principio, comprendía que había sido arrojado al centro de un destino mayor que el suyo. Su causa se había convertido en símbolo. Ya no podía mirar atrás. Mientras tanto, en Granada, los Guzmán y otros nobles castellanos interpretaban los acontecimientos con inquietud. Don Lope guardaba silencio, pero su mirada era la de quien sabe que ha sembrado un árbol de odio cuyas raíces no se detendrán. Fernando, más impetuoso, clamaba por venganza abierta. No basta ya con cazarlos como alimañas. Vociferaba. Debemos borrar sus nombres, sus costumbres, su lengua, su sangre. Cristo lo exige. España lo necesita. Los prelados y capitanes, presentes en el palacio, asintieron con gravedad. Se comenzó a organizar un contingente que partiera hacia las Alpujarras. La orden no era la justicia. Era el exterminio. La paz fingida llegaba a su final. Lo que se había cocido en la sombra pronto se desataría en forma de guerra santa. Pero volvamos al Tuzani. En su alquería reparada a medias, con Zaitún aún recuperándose entre vendas y oraciones, el joven morisco subía cada día a la cima de una colina, desde donde se divisaba la ciudad de Granada. Allí, en soledad, meditaba. Una noche, mientras la luna bañaba las piedras, se le acercó un grupo de ancianos, encabezados por el mismo sabio que lo había interpelado días atrás. Su nombre era Abdalá, viejo alfaquí que en otros tiempos había enseñado poesía y ley sagrada en la madraza granadina. Hijo mío, le dijo, sentándose a su lado, el corazón que ama no siempre elige la guerra. Pero a veces la guerra lo elige a él. Tú fuiste el primero en hablar con la espada, pero también el primero en usarla con piedad. Eso no te hace débil. Te hace justo. ¿Y de qué sirve la justicia, si no puede proteger ni a quien uno ama? Respondió el Tuzani, con tristeza. Servirá de faro, insistió Abdalá. Aún entre ruinas. Aun cuando todo se pierda. Entonces, como surgidos de la tierra misma, aparecieron jóvenes, adultos y viejos dispuestos a luchar. No eran guerreros. Eran campesinos, poetas, artesanos, hombres y mujeres con lágrimas antiguas en los ojos. Y sin embargo, todos decían lo mismo. Estamos contigo, Tuzani. Él no respondió enseguida. Miró al cielo, donde una estrella fugaz cruzaba silenciosa el firmamento, como presagio o promesa. Cerró los ojos. Al abrirlos, habló. No seré caudillo de venganza, pero tampoco me cruzaré de brazos ante la injusticia. Si hemos de caer, que caigamos con dignidad. Si hemos de luchar, que sea por lo que amamos, nuestra historia, nuestras mujeres, nuestra voz. Alvarina, su voz se quebró un instante, ella será mi escudo y mi causa. A la mañana siguiente,
Comenzaron los preparativos. Se tejieron estandartes, se afilaron armas, se recitaron versos. La montaña entera parecía despertar. No era un ejército lo que nacía, sino un clamor. Desde Granada, la avanzadilla cristiana ya marchaba. Cruces, espadas y fuego acompañaban su avance. Y en las Alpujarras, el viento ya llevaba el nombre del Tuzani de aldea en aldea, como canto, como rugido. Capítulo 14. La sombra de la cruz y el filo del alba. El día llegó. El horizonte se cubría con una bruma espesa que anunciaba más que niebla. Era el silencio antes del trueno. La sierra de las Alpujarras, que durante siglos había acogido la música del agua y los cantos de los olivares, se tornaba ahora en escenario de guerra. Desde Granada descendían las tropas castellanas. Las cruces ondeaban entre pendones escarlatas, las armaduras brillaban como si el sol mismo combatiera a su lado, y entre los ecos del tambor resonaba el nombre de Guzmán. Don Lope, viejo pero aún erguido, cabalgaba en la vanguardia, y Fernando, con la mirada de un halcón, blandía su espada como si ya probara la victoria. En el corazón de la sierra, el Tuzani observaba desde lo alto. A su alrededor, hombres y mujeres se preparaban. No era una milicia de disciplina férrea ni de estrategias militares. Era una comunidad dispuesta a morir por lo que les había sido arrebatado: su fe, su memoria, su derecho a existir sin miedo. Zaitún, aún convaleciente, se levantó del lecho, apoyado en un bastón y con la frente cubierta por un turbante oscuro. Se negó a quedarse atrás. A su lado, el anciano Abdalá entonaba versos del Corán, recordando a los presentes que la justicia no se forja solo en la espada, sino en la verdad por la que se empuña. Moriremos, dijo uno de los jóvenes, con los ojos ardiendo, pero será como hombres libres. No. Corrigió el Tuzani. Viva es nuestra victoria. Pero si hemos de caer, que caigamos de pie, sin miedo, con dignidad. El amanecer comenzó a teñir de oro las cumbres. Fue entonces cuando se divisaron los estandartes castellanos ascendiendo por las sendas. El clamor de los tambores se acercaba, y el retumbar de cascos sobre piedras quebraba el aire. Los moriscos se apostaron entre riscos y barrancos, usando la montaña como escudo. Flechas, piedras, lanzas rudimentarias, todo cuanto tenían lo convirtieron en arma. Cuando el primer grupo de soldados intentó escalar la ladera, una lluvia de proyectiles los detuvo. Las Alpujarras se defendían con furia antigua. Pero los castellanos eran muchos. Por cada hombre que caía, dos más ascendían. Las espadas brillaban, las órdenes se gritaban en nombre del rey y de Dios. El enfrentamiento no tardó en volverse cuerpo a cuerpo. El Tuzani, con los ojos encendidos por la causa y el recuerdo de Albarina, peleaba como un león. Su espada danzaba, cortando el aire y el acero. Varios caballeros cayeron ante él. Fernando, desde lo alto de una roca, lo divisó. Ahí está el infiel. El que osa amar a lo que no le pertenece. Gritó con rabia. Y descendió a su encuentro. El combate entre ambos fue feroz. El estrépito de sus aceros chocando se alzó por encima de la batalla. Fernando era fuerte, impulsivo, pero el Tuzani luchaba con la furia de quien ha sido herido en el alma. El duelo se alargó, hasta que un descuido del joven cristiano permitió al Tuzani desarmarlo. Con la espada en alto, tuvo la oportunidad de acabarlo. Pero entonces, recordó la mirada de Albarina, su dulzura, su súplica de que no se manchara con venganza. No. Dijo, bajando el arma. Matat no me devolverá nada. Mi guerra no es contra ti, sino contra lo que representas. Fernando, herido en el orgullo, fue retirado por sus hombres. El combate continuó por horas. Ambos bandos sufrieron pérdidas, pero ninguno se retiró. La tierra quedó teñida de sangre y la montaña, silenciosa testigo, parecía dolerse de ambos. Cuando cayó la tarde, los moriscos, superados en número, comenzaron a replegarse. El Tuzani organizó una retirada ordenada. Sabía que no podían resistir otra jornada sin refuerzos. Aún así, habían resistido. No fueron vencidos. Habían hecho que la montaña hablara. Al final del día, con los cuerpos esparcidos por la ladera y el humo de las hogueras alzándose al cielo, el Tuzani se sentó junto a Zaitún. No sé si hemos ganado, dijo, mirando al cielo teñido de púrpura. Tal vez no aún, respondió el amigo. Pero hoy no pudieron silenciarnos. Y eso,
Hermano, ya es una victoria. Capítulo 15. Amar después de la muerte. El sol, alzándose por última vez sobre los campos mancillados de la Alpujarra, no halló cantos de labranza ni rezos en las mezquitas. En su lugar, reinaba un silencio hondo, pesado como la sombra de la derrota. Las huellas de la batalla eran aún frescas, cuerpos enterrados a la prisa, antorchas apagadas en mitad del camino y lamentos que ni el alba podía consolar. En lo más alto del risco, el Tuzani contemplaba el horizonte. Sus ropas, raídas y manchadas de sangre, no le restaban dignidad. Había resistido, y aunque sabía que la victoria material se les escapaba de las manos, su espíritu no se había doblegado. Los moriscos, agotados y reducidos, habían abandonado ya la idea de reconquistar lo perdido. El cerco se cerraba. Las tropas castellanas habían tomado el control de los accesos. Las órdenes eran claras: someter, castigar y cristianizar. En nombre de la cruz, se apagaban las voces de siglos de historia. Zaitún, herido de gravedad, yacía en una cueva cercana. Su respiración era leve, su voz apenas un susurro. «Hermano», murmuró al ver al Tuzani. «Si muero, que no muera el sueño». «No mueras aún», le rogó el Tuzani, arrodillado a su lado. «Tu voz aún debe cantarse en los valles. La voz está en ti, y en los que vendrán. Pero prométeme algo, no dejes que el odio sea el único legado». El Tuzani apretó la mano de su amigo y asintió con los ojos inundados. Mientras tanto, en el campamento cristiano, don Lope, viejo pero aún lúcido, cuestionaba a su hijo Fernando, que seguía envuelto en la rabia de la humillación sufrida frente al Tuzani. «¿Acaso no comprendes?», le decía don Lope. «La guerra es necesaria a veces, pero no es en la espada donde se demuestra la nobleza. Ese hombre luchó con honor. No lo condenes solo por amar». Amar, replicó Fernando. «Él no tiene derecho a ese amor. Era de nuestra sangre. ¿Y qué hizo ella, sino amar también? ¿Y acaso no amó más allá de lo permitido, como tantos lo han hecho en la historia? No hay mayor herejía que condenar el amor». Fernando se retiró, mudo, por primera vez enfrentado a una verdad que no podía contradecir. Esa noche, el Tuzani volvió al lugar donde descansaba el cuerpo de Albarina. Había mandado que su sepultura quedara junto a una fuente escondida, bajo un almendro. Allí, encendió una lámpara de aceite, y con una voz contenida por la emoción, comenzó a hablarle. «No te olvide. Ni en la batalla, ni en el dolor. Viví para amarte, y aún muerto, seguiré haciéndolo. Si esta tierra me reclama, que me abrace a tu lado». Entonces, tomó la piedra que llevaba colgada al cuello desde que ella murió, aquella que alguna vez Albarina le había entregado como promesa de su amor. La colocó sobre la tumba, y con ella, una daga cubierta por una tela de seda. Pero no se quitó la vida. No. El Tuzani eligió seguir. Al amanecer, se presentó en el campamento cristiano. Sus armas envainadas, su mirada firme. «No vengo a rendirme», dijo frente a don Lope y Fernando. «Vengo a ofrecer mi palabra de paz, en nombre de los que aún resisten. Ya no lucharemos con armas, sino con la memoria. Pero sabed esto, no podréis borrar lo que fuimos, ni lo que amamos». Don Lope lo miró en silencio. Reconocía en él a un hombre digno, un enemigo que había ganado su respeto. Fernando, aún luchando con sus propios demonios, bajó la mirada. Y por primera vez, no respondió con ira, sino con un gesto leve de asentimiento. El Tuzani volvió a las montañas, no como líder de una revuelta, sino como símbolo de un pueblo que no se dejaba extinguir. Con él, la historia de Albarina vivía, como una llama discreta pero eterna. Y así, en la sombra de la cruz y bajo los ecos de la media luna, quedó grabado el amor que desafió la muerte, el amor que Calderón inmortalizó, el del Tuzani, que amó después de perderlo todo, incluso la vida que una vez soñó. Gracias por escuchar. Si te gustó esta historia, apoya el canal con un like, suscríbete y activa la campanita para más relatos inolvidables. Nos escuchamos en el próximo audiolibro.